Saludos cordiales a todos. Vamos a ver acerca de viscosidad, lubricación, cojinete, expandeo y hasta sistema de poleas. Este es el considerado 1 del profesor Luis Abdo Vizcoya Silva. Bueno, para el problema 1, primero lo haremos de esta manera y el lado derecho debajo de la pregunta es otra. Luego de aclarado esto, pues el problema 1 nos pide responder varias preguntas. Estas son la 1 y la 2. Entonces, para la número 1, la ley de Newton de la viscosidad, nos preguntan cómo se relaciona el esfuerzo cortante de la gradiente de velocidad según la ley de Newton de la viscosidad. Bueno, tenemos un T igual a U por el diferencial de U sobre el diferencial de Y. Bueno, sabemos que el T es el esfuerzo cortante, la U la viscosidad dinámica y el diferencial la gradiente de la velocidad. Si aumenta la viscosidad, el fluido se va a resistir más al movimiento, y si aumenta la gradiente, habrá más deformación y más esfuerzo. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, un U de 0,5 pascales y un diferencial de 10 por S a la menos 1. Y se haría una simple multiplicación y nos daría como resultado 5 pascales. En cuanto a la siguiente pregunta, nos dicen la diferencia entre la viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. ¿En qué situaciones se utiliza cada una? La viscosidad dinámica contra la cinemática. Tenemos V, que es la cinemática, que es igual a la dinámica U sobre P, que es la densidad del flujo. Ya acá podemos apreciar que al estar en la misma fórmula, una va a variar y una depende de la otra y sus valores van a variar cada punto, ¿no? Entonces, entendemos por esto que es la relación de un flujo más la masa de un fluido que se utiliza en el análisis de flujo de Reynolds, ¿no? El U sería el diseño de lubricación y V el análisis del flujo. Bueno, ahora nos preguntan cómo influye la temperatura de en la viscosidad de líquidos y gases. Eso es simple. A la temperatura de los líquidos aumenta, su viscosidad disminuye, y la de los gases aumenta y su viscosidad aumenta. En los líquidos es inversamente proporcional y en los gases es directamente proporcional. Luego proceden a preguntarnos qué caracteriza a un líquido no newtoniano en comparación con uno newtoniano. Newtoniano cumple con la ecuación lineal de agua, aceite, y no newtoniano, viscosidad cambia con esfuerzo, sangre, pintura. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué la viscosidad es importante en el análisis del flujo mediante el número de Reynolds? El número de Reynolds, RE, siendo el número de Reynolds igual a P, la densidad, sobre por V, velocidad del fluido, por D, diámetro característico, sobre U, viscosidad dinámica. Nos da a entender que el Reynolds es menor a 2000, va a ser un flujo laminar, y si el valor de Reynolds es mayor a 4000, va a ser un flujo turbulento. Bueno, continuando con la pregunta 1, parte B, nos preguntan primero, ¿cuál es el objetivo principal de la lubricación en el sistema? Pues es reducir la fricción de desgaste y temperatura en sistemas mecánicos, mejorando así su eficiencia y su disipación de calor, ¿no? Y el número 2, explica las diferencias entre la lubricación hidrodinámica y lubricación límite. La hidrodinámica es una película completa haciendo que no haya contacto. La límite es contacto parcial y genera un mayor desgaste. En la número 3 nos preguntan qué factores influyen en la formación de una lubricación efectiva. Tenemos viscosidad, más viscoso, mejor separación, pero más resistencia. La velocidad, a mayor velocidad se forma mejor la película. Y la carga, a más carga se puede romper la película. Es algo que tener en cuenta siempre. Y por último, la rugosidad. Superficies rugosas generan más contacto y peor lubricación. Bueno, para las últimas preguntas del apartado B, ¿cuál es el papel de la ecuación de Reynolds en el análisis de lubricación? Tenemos un diferencial de H, que es el espesor de la película, al cubo,
por los diferenciales, más el diferencial multiplicado por h de nuevo, que es el espesor de la película, igual a 6 veces u, que es viscosidad, por u mayúscula de velocidad, por el diferencial de x, ¿no? Que depende de x. Entonces, entendemos esto como que describe cómo se genera la presión en el lubricante. Permite que el eje flote. Y para la pregunta número 5, ¿qué consecuencias puede tener una lubricación inadecuada en una máquina? Si el U aumenta, o sea, la viscosidad aumenta, la presión va a aumentar, haciendo un mejor soporte. Pero en cambio, si el H, que sería el espesor de la película, disminuye el riesgo de contacto, aumenta el riesgo de contacto, generando algunas consecuencias que serían desgaste, sobrecalentamiento y fallas mecánicas, o lo que entra dentro de las fallas mecánicas, unos saltos o baches, ¿no? Que aunados al desgaste son más notorios y afectan en todo el sistema. Bueno, para la parte C, primera pregunta, ¿qué función cumple un cojinete dentro de un sistema mecánico? Permitir movimiento y soportar las cargas y reduciendo la fricción. Y la parte número 2, ¿cuál es la diferencia entre cojinetes de deslizamiento y cojinetes de rodadura? Los de deslizamiento trabajan con una película de lubricante entre superficies de contacto, mientras que los de rodadura usan elementos como bolas, rodillos, para reducir la fricción, logrando un movimiento más eficiente. Y para la pregunta 3, ¿en qué tipo de aplicaciones se prefieren los cojinetes de deslizamiento y por qué? Se prefieren en aplicaciones específicamente donde existan altas cargas, altas velocidades o un funcionamiento continuo, como pueden ser en varias industrias, ¿no? Como en turbinas, motores. Esto se debe a que puede soportar cargas grandes y esfuerzos, y con una lubricación adecuada presentan menor desgaste y mayor durabilidad. Para las últimas preguntas, ¿cómo influye la lubricación en el rendimiento y la vida útil del cojinete? La lubricación influye directamente en el rendimiento del cojinete, ya que reduce la fricción, evita el contacto directo entre superficies, disipa el calor y protege el cojinete ante el desgaste. Una lubricación inadecuada puede provocar daño directo como sobrecalentamiento, daño superficial y falla prematura del componente, no cumpliendo con lo que dice su vida útil. Y el número 5, ¿qué tipos de carga pueden soportar los cojinetes y cómo se clasifica según estas, ¿no? Los cojinetes pueden soportar 3 tipos de cargas, radiales, axiales y combinadas, ¿no? En cuanto a las radiales, perpendiculares al eje, las axiales son paralelas al eje y combinadas mezcla de ambas, ¿no? Según esto se clasifican en las que ya mencioné. Para el problema 2, todavía continuamos con preguntas. Este dice, ¿qué se entiende por el elemento esbelto en ingeniería estructural? Un elemento esbelto es aquel cuya longitud es grande en comparación con su sección transversal, lo que lo hace propenso a fallar por inestabilidad o pandeo, ¿no? Antes de alcanzar su resistencia máxima por compresión. ¿Cómo se define la relación de esbeltez y qué parámetros intervienen? En este caso tenemos lo siguiente. El lambda es la relación de esbeltez, L la longitud efectiva del elemento y R el radio de giro. Entonces el lambda es igual a L sobre R, donde R sabemos que es igual a I sobre A. Sabemos que a mayor lambda o mayor relación de esbeltez, mayor tendencia a pandeo tendrá nuestro objeto. Bueno, para la pregunta número 3, ¿por qué la esbeltez influye en el modo de falla? Porque un elemento más esbelto es menos rígido literalmente, por lo que tiende a deformarse o doblarse antes de romperse por compresión directa. A baja esbeltez, falla por aplastamiento. A alta esbeltez, falla por pandeo. ¿Qué es el fenómeno de pandeo y en qué condiciones ocurre? El pandeo es una inestabilidad estructural donde un elemento sometido a una presión, una compresión, se deforma totalmente de forma repentina. Ocurre cuando hay carga de compresión, el elemento es esbelto y se supera la carga crítica de la gráfica. ¿Qué variables influyen en la carga crítica, Euler? Pues tenemos la fórmula PCR, que es la carga crítica, igual a pi al cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad, y el momento de inercia dividido entre K, que es el factor de apoyo, por L longitud, todo eso elevado al cuadrado,
¿Cómo afectan estas condiciones de apoyo? El valor de K cambia. Empotrado, más estable, un K menor. Articulado es intermedio y el empotrado libre menos estable, un mayor K. Mayor K genera menor carga crítica, más fácil pandea. Entonces, para la pregunta 7, la falla antes de su resistencia máxima. ¿Por qué el pandeo depende de la geometría y estabilidad, más no solo del material? El elemento se deforma antes de que el material se rompa. Diferencia entre elementos cortos e intermedios y esbeltos. Cortos falla por compresión directa. El intermedio es combinación de compresión y pandeo. Y los esbeltos fallan por pandeo. ¿Qué papel juega el momento de inercia? El momento de inercia mide la resistencia a la flexión. Mayor I, mayor rigidez, mayor carga crítica y por ende menos pandeo. Problema 2. ¿Cómo influyen las imperfecciones geométricas? Pequeñas desviaciones, curvaturas defectuosas que hacen en el momento de creado el material y la estructura, pues generan que el pandeo ocurra antes, se reduzca la capacidad de carga y pues se sabe que ningún elemento es perfecto, así que bueno. ¿Dónde se unen los elementos esbeltos? Pueden verse, ¿dónde se usan? En columnas estructurales, torres, puentes, estructuras metálicas. ¿Qué riesgo tiene la esbeltez? Pues fallas súbitas, inestabilidad, baja capacidad de carga. ¿Cómo prevenir el pandeo? Para prevenir el pandeo necesitamos reducir la longitud, aumentar la sección, usar refuerzos y mejorar condiciones de apoyo. Pandeo elástico contra inelástico. El elástico material no se deforma permanentemente, aplica la ley de Euler, y al inelástico el material ya está en la zona plástica. ¿Por qué considera estabilidad además de resistencia? Porque una estructura puede ser resistente pero no inestable. No basta con que el material soporte la carga, también debe mantenerse en equilibrio sin deformarse. Bueno, ahora para la pregunta 3 se nos pide describir qué relación tiene las tensiones de T1 sobre T2 en una transmisión por correa y cómo se interpreta gráficamente su variación a lo largo del arco de contacto, donde T1 sería tensión mayor o lado tenso, y es la fuerza que tracciona el tramo de la correa que está más cargado, es decir, el que transmite la fuerza desde la polea motriz, y el T2, que es la tensión menor o lado flojo, esa tensión en el tramo de retorno de correa, donde la carga es menor después de haber transferido energía. Esto, ¿cómo influye el ángulo de contacto en la capacidad de transmisión según la ecuación de Euler-Eitelwin? ¿Y cómo podrías visualizar este efecto en el modelo CAD? También nos pregunta qué variables afectan la transmisión, la potencia transmitida en un sistema de poleas y cómo podrían representarse mediante gráficos en un entorno digital. Y por último, desarrolla el gráfico del video que se nos da. Bueno, como parte de la solución tenemos que la relación entre T1 sobre T2 es igual a E, donde E es Euler elevado a la U, coeficiente de fricción, por teta, que es el ángulo de contacto, ¿no? Que representa la relación T1 sobre T2. Indica cuando aumenta la tensión en la correa debido a la fricción con la polea. Es clave porque determina cuánta fuerza puede transmitirse sin que la correa patine. Si T1 entre T2 es alto, mayor capacidad de transmisión; si es bajo, riesgo de deslizamiento. La potencia transmitida es igual a T1 menos T2 por V, siendo V la velocidad de la correa. La potencia depende de diferencia de tensiones y de la velocidad. Si T1 es aproximadamente igual a T2, no se transmite la potencia. Si aumenta la diferencia, más potencia. Bueno, para el ejercicio número 3 venimos a diseño, vamos a bits, nosotros vamos a crear una polea simple y le vamos a poner el nombre polea simple.
y se va a abrir esta ventana. En esta ventana podemos seleccionar el tipo de correa, que bueno, en este momento nos da un poco igual. Venimos acá y vamos a seleccionar primero nuestro plano de origen. En este caso se va a trabajar en el CX, en el YZ. Y bueno, podemos ver acá ya las poleas. En este caso se está trabajando con dos, ¿no? Una polea de número 1 con 160 de diámetro y otra de 80 de diámetro, ¿no? Entonces le damos nosotros OK si estamos de acuerdo con lo que se ha creado y OK. Ya, una vez creado vamos aquí. Tenemos que darle a objeto flexible, se va a volver un objeto flexible y a su vez vamos a Sketch. Nosotros vamos a crearle una abertura aquí al... Vamos a ponerle, no sé, 35 y otra de 35. 35, ya. Y le damos acá a esta opción, que es de este punto a este punto, se va a crear extrusión, le ponemos 20, por ejemplo. Y vamos a ir a 3D Model, lo vamos a extruir. Y seleccionamos las caras a extruir y le agregamos, creo que se corte hasta el fondo, ¿no? Entonces, ya está. Ahora venimos a darle color, por ejemplo, aquí, ya este color y al otro le damos otro color. Verde, por ejemplo, aquí, OK. Y entonces nos vamos a Environments. Y bueno, ya luego de darle color, vamos a Environments, dinámico. Y nos sale esta ventana, le damos a este cuadrito de Construction Mode y vamos a cerrar la ventana. Entonces venimos a insertar joint, vamos a correa. Es lo único que nos importa de momento porque eso estamos trabajando y venimos a darle a uno de los bordes. Con la otra opción venimos acá al otro borde. Y ahora que ya tenemos ya las vamos a aplicar el siguiente. Venimos acá, le vamos a dar a propiedades y vamos a darle, en este caso, vamos a darle a DOF1. Seleccionamos aquí, activamos Enable y vamos a ponerle una velocidad, ¿no? En este caso va a darle una velocidad, un sentido de giro y una velocidad al sistema. Entonces venimos a la simulación del le ponemos un tiempo en este caso de 60 y le vamos a dar a play. Y acá podemos apreciar de que está girando la polea en este caso. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero les guste. Muchas gracias, espero que en general este video les sea de ayuda, en especialmente lo de Inventor. Todo eso fue sacado del video anterior de la misma canal de YouTube, solo que nosotros nos hemos enfocado en lo que se nos ha pedido únicamente y no hemos ahondado más en el proceso. Gracias.